socioeconómico, ¿no? Componente socioeconómico que se refiere en realidad a esta idea de que tenemos asentada de que el ser humano es parte de la naturaleza, pero es un poco extraño, ¿no? En el acuerdo ministerial se habla, por ejemplo, de investigar cosas como la tenencia de la tierra, como la condición, de propiedad. Bueno, esa es un poco extraña esa visión, ¿no? Es un poco extraña porque en realidad todo lo que tiene que ver con la relación de la tierra con el ser humano, casi todas se puede llevar a un valor económico, pero visto desde el lado de la indemnización más que de la compensación, porque no, más que de la restauración, porque en realidad no es que pasas a restaurar nada en términos crematísticos digamos, con el ser humano, sino en el ecosistema. En todo caso, esta es una de las cosas que se calcula. Bueno, estos son los elementos básicos que calcula este acuerdo ministerial 80A, ¿no? Y entonces, luego vienen tres elementos por los cuales, así como, digamos, nosotros en la indemnización, ¿no? Ustedes recuerdan, en la indemnización, nosotros habíamos dicho de alguna manera que hay tres elementos en juego, tres elementos que se utilizan para calcular el valor o el monto de lo que te van a pagar o lo que vamos a pagar. Así como hay esos tres elementos, pues resulta que acá también están estos elementos. Hay otros elementos en juego, ¿no? Porque también nos entregan algún tipo de dato. Entonces, el primer elemento es el elemento de la magnitud. La magnitud es del grado de gravedad del impacto. Em, claro, ahí el tema es qué tan complicado es el impacto ambiental, ¿no? Porque eso puede generarte un problema realmente grave en el momento de de la restauración, ¿no? Em, ¿A qué nos referimos con la magnitud? Todas son medidas, ¿no? Unidades de medida. Entonces, digamos que ahí en el tema de la magnitud, sí cuenta de alguna manera eh, digamos, cuántas especies fueron agredidas, ¿no? ¿Cuántas especies fueron agredidas? Ahí te fijas mucho en el tema de la especie, ¿no? ¿Cuál fue el tema? O en la gravedad misma, ¿no? Entonces, ¿cómo nos planteamos ese ejemplo? Si es que yo, digamos, en el recorrido de campo resulta que dentro de la contaminación del río encuentro que ha habido una mortandad masiva. No sabría decirles el número, ¿no? Pero porque esto tiene mucho que ver también con la interpretación del técnico a cargo. Pero si veo una cantidad considerable, no sé, 100, 200 peces que estoy viendo que están ya flotando en el agua porque ha habido un daño significativo, bueno, eso, eso marca eh, una cuestión de valores. Y te va a marcar una cuestión de valores porque seguramente vas a tener que implementar algunas ideas que hagan que tú trates de recuperar las especies que se murieron, los individuos que se murieron de esa especie. La magnitud también tiene que ver con la gravedad asociada al tipo de especie. Una cosa es que tú, digamos que, y no quiero decir que haya una especie más importante que otra, pero a veces en la práctica termina pareciendo que sí. Por ejemplo, una cosa es que tú causes algún estrago ambiental en una población de osos convencionales, o sea, osos que pueden haber, ¿no? O sea, es un animalito finalmente que existe y que puede resultar dañado. Pero en el Ecuador, por ejemplo, tú tienes osos de anteojos, o que se llama así, los famosos osos andinos, osos andinos u osos de anteojos. Em, claro, esos osos son especiales. Son especiales no porque tengan algo diferente, sino porque son especies protegidas. Están en el libro rojo
de la UICN, de la Unión Mundial por la Naturaleza. Entonces son especies a las que les tienes que brindar un especial cuidado. Entonces, claro, ahí es complejo si es que tú causaste daño en una comunidad de osos convencional, es grave, sí, pero no es tan grave como en una comunidad de osos de anteojos. Ahí sí que la tienes un poco más grave, ¿no? Ahí sí que la tienes un poco más difícil de digerir. Eso, eso es una cosa que sí queda como pendiente, ¿no? Es complejo eso. Entonces, la magnitud tiene que ver con eso, con el grado de importancia. Una cosa es que tú, vamos a decir, tal es un árbol convencional de laurel, de ciprés, de pino, que existen muchos en el país, ¿no? Que no son especies protegidas. Y otra cosa es que en realidad tú tal es un laurel del oriente o tal es un guayacán o alguna cosa que ya, digamos, tiene un carácter protegido. O sea, la magnitud ahí es mucho más grave. O es endémico también. No solo que sea una especie protegida porque está en peligro de extinción o alguna cuestión, sino porque sea endémico, o sea, que solamente hay en ese lugar en el que tú hiciste la tala. Es endémico de la zona. Entonces, tú no puedes perder esa especie ahí, tienes que tenerle sumo cuidado. Entonces, la magnitud tiene que ver mucho con eso, con el grado de importancia. Luego está el tema también de la extensión. La extensión es importante porque, digamos, en términos lineales, una cosa es que tu derrame alcance 1 kilómetro de río, 1 kilómetro. Y otra cosa muy diferente es que alcances 10 o 15 o 20 kilómetros. La extensión cuenta. Lo uno es evidentemente más grave que lo otro. Lo mismo en la parte de los suelos, ¿no? Que se mide en metros cuadrados, o en kilómetros cuadrados, en metros cuadrados. O sea, una cosa es que tú afectes, no sé, pues 100 hectáreas y otra que afectes de 400 metros cuadrados. O sea, tiene sus bemoles eso. Lo uno es más extenso que lo otro. Y claro que eso tiene una repercusión en lo económico directamente. Una cosa es que tú vayas a reparar 20 kilómetros y otra que repares uno. Eso tiene una diferencia bien trascendente. Entonces, esa es una de las cosas que hay que considerar, ¿no? Siempre, siempre tener en cuenta eso. Bueno, esa parte es con el tema de la extensión. Y una última cosa que siempre se debe revisar, que es la otro elemento, es la reversibilidad. Que eso tiene que ver en realidad con la posibilidad de que el daño ambiental que infringiste en la naturaleza pueda revertirse. O sea, puede regresar a ser, o al menos aparecer lo más posible al ecosistema que existía antes de que se produzca el daño ambiental, ¿no? Y eso sí tiene que ver con la reversibilidad. ¿Qué grado de reversibilidad tiene? Por ejemplo, si es imagínate si es una especie súper protegida, que es endémica y que es difícil de encontrar. Imagínate lo que significa eso. O sea, ¿cómo le reparas? ¿No? ¿Cómo reparas? Eso es, primero es costosísimo. Segundo es difícil, porque hasta que encuentres la especie y tal. Y luego es súper complejo, porque si, o sea, usualmente esas especies para poderles recuperar tienes que hacerlo en cautiverio. Y en cautiverio no es nada fácil, entonces la tienes complicada. Eso, claro, tiene un nivel de responsabilidad mucho mayor, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el cálculo, digamos, en este caso? En el caso que estamos viendo, ¿no? Este del río. Entonces, supóngase que por un tema de magnitud de la gravedad, nosotros hemos afectado el componente, vamos a decir el componente aire, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros calculamos? Bueno, el aire usualmente se va dispersando, ¿no? Se va dispersando. Entonces, ¿qué es lo que favorece al aire, por ejemplo? Si tú viste que provocaste una contaminación aérea, una de las cosas que se me ocurre que tienes que hacer es
Si es que dentro de tu proceso operacional, por ejemplo, como pasa en la refinería, tienes que seguir emitiendo, digamos que contaminantes a la atmósfera, lo mínimo que tendrías que hacer es sembrar un bosque, ¿no? O sea, iniciarte con el proceso de, digamos, siembra del bosque, sembrar árboles, porque tienes que tratar de minimizar el monóxido de carbono que estás echando todo el día, ¿no? A través de la refinería. Ese sería un primer caso. Si es un tema, por ejemplo, de agua, eh, tú tienes o sea, si la magnitud es grave, es decir, el cambio físico del agua es relativamente importante, ahí tú tienes que tomar en cuenta que muy probablemente tienes que instalar una planta de tratamiento, ¿no? Tienes que instalar una toma de agua que venga de otro lugar para poder, recuperar el agua, o sea, disolver este contaminante o hacerle que viaje, ¿no? Hasta que se disuelva, porque el agua es un solvente cuasi universal, entonces sí es factible que lo disuelva, pero pasan muchísimos años y muchos procesos para eso. En todo caso, bueno, esa es una visión, ¿no? En el recurso suelo también, pues quedan los suelos dañados, tienes que recuperar. ¿Qué vas a usar? ¿Vas a usar abono? ¿Vas a usar un revitalizador del suelo? ¿Vas a usar maquinaria pesada? ¿Vas a hacerlo a mano? O sea, ¿cómo vas a hacer? Eso tiene costo. ¿Cuánto? No sé, porque depende de la magnitud, de qué tan grave es. Pero va a tener un costo. Tiene un costo económico, se debe costear y se debe pagar. ¿Quién lo va a pagar? El que contaminó, porque recuerden que el principio básico es quien contamina, paga. Entonces, esa es la idea central. En el caso del componente biótico también suele ser un poco más costoso. La reparación suele ser costosa. ¿Por qué? Porque como son plantas y animales, estás obligado, si bien tú no sabes cuántos se murieron, tú más o menos puedes tener una idea a través de la bibliografía que se encuentra, digamos, disponible. em, Tú más o menos puedes saber cuánto es lo que necesitas, ¿no? Qué cantidad de, digamos, de árboles necesitas, si tuviste que cortar, si no, qué sé yo. Entonces tienes que instalar digamos, un centro, un invernadero, si son plantas, o un criadero de especies. Por ejemplo, en Galápagos hay unos criaderos de tortugas, porque la tortuga es bastante popular en Galápagos, pero claro, a veces se producen derrames digamos, de contaminantes o al río, o qué sé yo, ¿no? Hay ciertos elementos que son como problemáticos también en Galápagos, no solo acá en el continente. Y entonces se tiene que recuperar ciertos elementos. Eso tiene un costo. ¿Cuánto? Depende. Depende de cuánto tú vas a recuperar o cuánto te comprometiste el momento en que tienes que reparar esos daños. El recurso suelo también le pasa lo mismo. Tienes que saber qué tipo de cosas, ya dijimos un poco el abono y demás. Bueno, ese es un campo relativamente amplio. Es importante entender que si es que es reversible, va a funcionarte bien. Si es irreversible, vas a tener un problema con toda seguridad. Seguro, seguro va a haber un problema, porque efectivamente si el, el proceso no es de ninguna manera reversible, eso se puede volver incluso penal, ¿no? Ya sea por tráfico de especies o ya sea por digamos, por la destrucción de la biodiversidad, que son delitos que están codificados, dicho sea de paso, en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces hay que tener cuidado con eso. En todo caso, bueno, esto queda, digamos, abierto como para que ustedes puedan ser muy imaginativos y plantearnos la idea de qué se debe entender por la restauración, ¿no? Ya sabemos más o menos qué tiene. eh, y cada uno de los enfoques tiene su particularidad propia. En este caso, bueno, se busca es reparar el ecosistema, ¿no? ¿Cuánto se necesita para eso? Bueno, ya depende de cada proyecto. Ok. Hasta ahí tenemos restauración. Preguntas, por favor. Nada. Artículo
73, por favor, el que tenga la mano de la Constitución, ¿puede darle una lectura, por favor? ¿Puedo leer, profesor? Por favor, siga, sí, señorita Moreira. Artículo 73. El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional. Ok, muchas gracias. Bueno, este nos plantea la idea de este principio, ¿no? Es un principio básico de derecho ambiental, que es el derecho, el principio de la precaución, ¿no? Principio precaución, precautorio o precautelatorio. Ya, es lo mismo, ¿no? A ver, se me va a desconectar. Deme 2 minutos, por favor, hasta siempre me olvido de subir, es que como esto pasa aquí, me olvido de subir el cable. Eh, 2 minutos, por favor, ya estoy con ustedes. Voy a traer mi cable nada más, si no se me va a apagar la compu.
Listo, muchas gracias. Ya está. Ok. em, bueno, el principio de precaución, precautelatorio o precautorio es uno de los principios que el profesor Betancourt les llama principio de evitación, ¿no? Los principios de evitación son dos, básicamente. El principio precautelatorio, que es el que está en el 73 de la Constitución, y el principio preventivo. Los dos como concepto están definidos en el Código Orgánico del Ambiente, ¿no? Eh, que yo le tengo por aquí, me parece. Voy a, voy a sacarle por aquí. A ver, ¿dónde le tengo? Para que ustedes vean las dos definiciones. Es importante tener clara esa diferencia. ¿Para dónde está? Aquí está. Derecho. Ya. Código Orgánico del Ambiente. Ya. Ok. En el artículo 9, ya sobre los principios ambientales, ustedes pueden encontrar estas dos definiciones, ¿no? Artículo 9 del Código Orgánico del Ambiente. Les comparto acá en el texto, ¿no? Que estamos siguiendo. Precaución y prevención. Em, Quiero llamarles la atención sobre la idea de que si ustedes ven los dos principios, la precaución y la prevención, se van a dar cuenta que necesariamente, ¿no? Necesariamente, ya, eso. Entonces se van a dar cuenta que necesariamente los dos eh, son casi iguales en redacción, ¿no? O sea, casi idénticos, ¿sí? Eh, Porque en los dos casos lo que existe es la toma de ciertas medidas, ¿no es cierto? Eh, en los dos casos, ¿ya? Em, que de alguna manera, bueno, esas medidas pueden representar normas o procedimientos o disposiciones, que es quizás abona un poquito esta última parte, pero en realidad son medidas. Ahora, el objetivo de esas medidas también es interesante, ¿no? Porque mientras la precaución, fíjense ustedes, nos habla de evitar, también la prevención nos habla de evitar. Mientras en el lado nos hablan de reducir, pues acá también nos hablan de reducir o de mitigar, acá también nos han hablado de la mitigación o de cesar la afectación y acá también nos hablan de lo mismo, ¿no? Y de la afectación. Entonces, digamos, si nosotros vemos así en contexto, digo, ¿cuál es la diferencia, ¿no? Entre los dos? ¿Qué es lo que les hace diferentes? Bueno, ¿qué es lo que les hace diferentes desde esta palabrita de aquí? La certeza científica. En el caso de, vamos a decir, del principio de precaución, no hay certeza científica del daño. En el caso de la prevención, sí hay. Entonces, fíjense que la frase de la precaución empieza diciendo cuando no exista, mientras acá la prevención dice cuando exista. O sea, prevención y precaución en la práctica terminan siendo más o menos lo mismo, solo que la prevención implica la adopción de ciertas medidas en relación a efectos o impactos ya conocidos o demostrados científicamente, mientras que la precaución no, la prevención, perdón, no, ya eh, está predeterminado qué es lo que se considera o no como daño. Entonces, insisto, ¿no? En la prevención hay certeza de que va a dañarse y cómo va a dañarse porque se ha estudiado, y en la precaución no hay certeza científica. Y entonces, bueno, para explicar esto con un poco más de detalle,
les voy a plantear el tema de la radiación, que es un ejemplo que a mí me parece siempre muy claro, ¿ya? Las radiaciones, ¿no? Em, Nosotros vamos a decir que siempre en la práctica deberíamos plantearnos qué es la radiación como una pregunta práctica, ¿no? La radiación es esencialmente es la emisión o la propagación de energía, ¿no? A través de un espacio natural. Es la propagación de energía o la emisión o la liberación, ¿no? Que está conformada de ondas electromagnéticas o de partículas, ¿ya? Entonces, siempre va a pasar eso, ¿no? Eh, Siempre hay alrededor de la liberación de energía, siempre se produce este efecto de electromagnetismo, ¿no? El electromagnetismo quiere decir que hay una especie de un campo en donde es un campo de atracción, básicamente, ¿no? Es decir, yo tengo digamos, un aditamento, un aparato, y alrededor del aparato este, que funciona con electricidad, o que funciona con energía, se produce una emisión de esta energía, de estos residuos de energía que lo que hacen es, eh, digamos, distribuirse como una onda, ¿no? Alrededor del instrumento. Bueno, esto es algo que funciona convencionalmente. Hay dos tipos de radiaciones, ¿no? Los unos son radiaciones ionizantes, ¿ya? Radiaciones ionizantes. Y los otros son radiaciones no ionizantes. Entre las radiaciones ionizantes que conocemos más comúnmente están los rayos X, los rayos gamma o la radiación ultravioleta. ¿Ya? Que dicho sea de paso es la radiación que viene con la luz solar. Las radiaciones ionizantes en la práctica, ¿no es cierto? Tienen que ver con la capacidad de arrancar electrones de los átomos, ¿ya? Eh, Esto quiere decir que esa radiación magnética o electromagnética que gira alrededor de estas fuentes energéticas es capaz de producir alteraciones moleculares y de ADN. Por lo tanto, son radiaciones que deben tratarse de manera muy especializada de cierto riesgo, ¿no? ¿Cuál es digamos, la energía radioactiva más frecuente o la de radiación ionizante que más frecuentemente usamos? Es de los rayos X, ¿no? Rayos X son fuentes energéticas que tienen varios usos, ¿no? Pero particularmente en el campo que nosotros nos manejamos, en nuestra vida diaria, tienen utilizaciones médicas. Claro, se utilizan para obtener radiografías del sistema óseo. Entonces, lo que se hace es nos exponen frente a eh, digamos, a un aparato emisor de radiaciones de rayos X y ahí este principio es bastante sencillo, ¿no? Es el mismo principio que usan en Google Earth o en Google Maps para determinar las condiciones de los mapas, ¿no? Entonces, lo que hay es simplemente las emisiones de rayos X tienen una propiedad bastante sencilla, que es cuando se encuentran con cuerpos blandos, como los tejidos humanos, atraviesan eso. Pero cuando se encuentran con superficies duras, como los huesos, rebotan. Entonces, claro, cuando tú te paras enfrente del equipo de radiología y te emiten la señal de rayos X, esa señal de rayos X atraviesa nuestras partes, vamos a decir, blandas, el rostro, los músculos, los tejidos,
y choca contra nuestro sistema óseo. ¿Qué es lo que da como resultado? Bueno, ese rebote se reporta en una computadora que va dibujando el lugar exacto donde rebotó, ¿no? Porque tú tienes un campo ahí y te va dibujando cómo rebotó. Y ahí tú puedes ver, ¿no? Tu imagen de los huesos, digamos, atravesados por los rayos X. Entonces se va dibujando ahí como tu maxilar, el rostro, ¿no? Las extremidades, la caja torácica, o sea, toda la parte que es dura se te va reflejando ahí en esa foto. Y les decía que es el mismo principio que usan para Google Earth o Google Maps, porque ellos hacen más o menos lo mismo, ¿no? Solo que son ondas sonoras. Entonces, un satélite envía una señal a la Tierra y esa señal va golpeando contra las cosas que van apareciendo, ¿no? Y eso se va dibujando en digamos, en la computadora. Y vas obteniendo una imagen de lo que va viendo, ¿no? Es interesante eso. Es un sistema bastante avanzado, bastante sofisticado que utilizamos. Entonces, bueno, vamos al grano de esto, ¿no? Nosotros sabemos, porque hay múltiples estudios de la Organización Mundial de la Salud, múltiples, no solo uno, múltiples estudios, que nos dan cuenta de que la radiación, vamos a decir, la radiación esta de los rayos X, ¿no es cierto? Te va produciendo, si estás tú, digamos que expuesto constantemente, te va a producir, entre otras, una enfermedad de cáncer, ¿no? O sea, si tú eres una persona que está expuesta constantemente a rayos X, es muy probable que en el mediano o largo plazo desarrolles una enfermedad cancerosa. Em, Ojo, ¿no? Que estamos diciendo que la exposición es continua, ¿no? Es permanente. No estoy diciendo que todo el que hace radiografía va a tener cáncer, no, porque no es así. De hecho, nosotros que nos hemos hecho varias radiografías en nuestras vidas, no hay una relación directa con el cáncer. El cáncer aparecerá si es que la persona está en constante contacto, ¿no? Con los rayos X. Pero de otro modo, no. O sea, si te has hecho, no sé, 20 radiografías en tu vida, es más seguro que no hay relación directa. Pero si trabajas 8 horas en el equipo de radiología, ahí sí que vas a tener alguna probabilidad importante de contraer esa enfermedad. Claro, ahí sí, porque el contacto es directo. Entonces, ahí viene la idea de aplicar los principios precautorios o precautelatorios o de precaución, perdón, de prevención, de prevención. Em, en las radiaciones no ionizantes, las radiaciones ionizantes, tú aplicas la prevención. Y les voy a poner aquí con negrilla. ¿Por qué aplicas medidas de prevención? Porque ya sabes lo que va a pasar, pues. Hay estudios técnicos, hay certeza científica de lo que va a pasar, de que te vas a enfermar y que te va a dar cáncer y que la vas a pasar bastante mal. Claro, ya se sabe. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Evidentemente, para evitar esos, digamos, efectos no deseados. Es algo muy sencillo, muy sencillo. Lo que nosotros tenemos que hacer es básicamente establecer una serie de turnos, por ejemplo, porque la Organización Mundial de la Salud dice que tú máximo deberías trabajar más o menos 18 horas a la semana en el equipo de radiología y tampoco puedes trabajar más de 6 horas seguidas. Entonces, claro, si es así, si son esas las restricciones, es súper fácil, ¿no? Tú vas al equipo de radiología, por ejemplo, vas a decir lunes, miércoles y viernes, porque es tu trabajo. Y pasas 6 horas en el equipo de radiología, tomando radiografías, asistiendo al radiólogo o a la radióloga, qué sé yo. Bueno, hasta ahí no hay mayor lío, o sea, no hay mayor problema. Luego, claro, tienes que utilizar la ropa de trabajo que es adecuada, que normalmente es una bata de plomo, porque el plomo repele los rayos X. Y también tienes que tomar medidas a nivel de la institución hospitalaria, ¿no? Por ejemplo,
un cuarto de rayos X no puede ponerse en cualquier cuarto, así como así, ¿no? Eso no es correcto. Tú tienes que en realidad físicamente aislar el cuarto con plomo para que no salga ninguna fisura, por ninguna fisura, el, digamos, la radiación, ¿no? Porque tú accionas de esa máquina y puede irse por cualquier lado. Por eso tienes que tener plomo en las paredes. De hecho, ustedes han visto, no sé, bueno, no sé si se han fijado, pero cuando vayan al hospital, fíjense que en algunos hospitales, bueno, en todos debería haber, ¿no? De hecho, las paredes son un poco más gruesas, bastante más gruesas, diría yo. Eh, claro, y son gruesas porque en el centro están forradas con una placa de plomo para evitar que salga la, la onda esta electromagnética. Entonces, sí, claro, ahí lo que tienes es eso, particularmente, ¿no? Tienes una estructura básica que tiene que ver con tomar medidas cuando ya tú tienes certeza de lo que va a pasar. Entonces, claro, tú le haces trabajar las 18 horas ahí y el resto del tiempo, las 22 que le quedan, pues son 40 horas por semana de trabajo. Bueno, pues ahí mándale a otro lado, no le mandas a, digamos, a cirugía o atención ambulatoria o algo de personal o algo administrativo. O sea, le vas dando las opciones, ¿no? que requiere para poder llevar adelante su tarea. Esto, esto es algo que opera de esa manera. Entonces tú tienes certeza científica y tomas las medidas conducentes a llevar adelante esas medidas. Preguntas, por favor. No sé si está claro. No, no hay preguntas. ¿Está todo claro? Ok, bueno. Vamos con las radiaciones no ionizantes. Profe, yo Por tengo favor. duda, pero más que una duda es como que A ver, ignoro el tema de los rayos. eh, no puedo ver gamma, creo que era, no sé, a ver, no le entendí muy bien qué es lo que no le quedó claro. El tema de los rayos. rayos gamma. O sea, no sé qué es eso, la verdad. Ah, ya, o sea, en sentido estricto, estos son ciertos aditamentos que nosotros usamos en la técnica para cierto tipo de producción, ¿cómo le diría? O sea, tiene usos igual de carácter médico y de carácter biológico, pero em, ¿cómo, cómo le explico? Los rayos X provocan cierto nivel de luz, ¿ya? O sea, son rayos que tienen ciertos niveles de luz, los rayos X. Pero los rayos gamma no son solamente luz, son un tipo de rayo que genera una energía que puede desgastar sus superficies blandas. Son también rayos de origen nuclear, igual que los rayos X. Pero el tema es que usted, o sea, tienen igual efectos, los rayos X tienen usos médicos también. Entonces, muchas cosas de la medicina se han hecho ahora ya con ese tipo de rayos, sobre todo por la precisión que pueden tener. Entonces, claro, se tienen que usar con mucho cuidado, pero los rayos gamma se utilizan, por ejemplo, para el tema de los tumores. Cuando alguien ha desarrollado un tumor, con los rayos gamma se van quemando, ¿no? Esos tumores, ¿ya? Em, Tienen esta cuestión química o algún tipo de malformación, ¿no? Em, Se utilizan mucho en temas de radioterapia, por ejemplo, ¿no? Claro, esto es se usan con mucho cuidado en la parte médica, porque si usted topa algún tejido que está sano, también o sea, evidentemente va a destruir el tejido sano. Entonces tiene que ser usados con una precisión
responsabilidad muy altas. Em, claro, los rayos X en general lo que le hacen es casi, casi le diría tomarle una foto rara porque solamente le toman foto del sistema óseo. Porque recuerde que todo lo demás del rayo X le atraviesa, pero los rayos gamma sí se utilizan como un destructor de tejidos, ¿no? Claro, tienen otras opciones también. Los rayos gamma se utilizan mucho en la NASA para eh, en el espacio propulsar, digamos, por la potencia que tienen, ¿no? Para propulsar naves y cohetes espaciales. Entonces, se utilizan esos rayos gamma como una forma de impulso en el espacio. Eh, Aquí en el planeta quizás sí tengan algún tipo de uso de orden militar. De hecho, yo sé que hay algunas entidades militares que suelen usar rayos gamma, pero esa parte no sabría explicarle muy bien porque yo ya no conozco bien cuál es el uso militar que tienen. Pero supongo yo que se pueden usar como armas, es lo que yo supondría. Pero no me atrevo a decirle 100% es así porque no sé. Lo que sí estoy seguro es que se utilizan para estos tratamientos de radioterapia, para, digamos, destruir cierto tipo de tumores, sobre todo aquellos tumores que son como, eh, que son tratables, que se pueden extirpar y que se pueden manejar de una manera adecuada. Eso tiene que ver con los rayos gamma, o sea, esa es la idea central que tienen estos rayos y su utilidad, ¿no? Pero claro, también hay que manejarlos con mucho cuidado porque puede ser bastante riesgoso. No sé si le contesté la pregunta, más o menos. O sea, es básicamente radiación. Yo diría que más tienen usos médicos, pero sí tienen también, no tanto aviación, sino más bien yo le diría órbita geoestacionaria, o sea, espacio. Aquí dentro del planeta, esos rayos son, o sea, no los podría usar para hacer propulsión en la Tierra, pues son peligrosos, ¿no? Son súper peligrosos. En el espacio sí, porque se entiende que ahí no tiene nada que dañar, digamos. Entonces ahí sí puede utilizarlos como un mecanismo de propulsión. Pero es más médico el uso. De lo que yo conozco, se utiliza más en temas médicos que en cualquier otro tema. Pero sí hay esto de utilizarlo en misiones espaciales y en este tipo de cosas, donde hay más seguridad, ¿no? Esa es la cosa. No sé si esto ya ahí sí quedó más Sí, adecuado. ¿Sí? sí, gracias. Bueno, ok. Bueno, todos estos son, digamos, todo esto es controlado, ¿no? Es súper controlado. Entonces ya sabemos que hay una certeza científica de lo que puede pasar, entonces se toman medidas direccionadas hacia eso. Pero también está lo otro, ¿no? Vamos a decir que las radiaciones no ionizantes. Las radiaciones no ionizantes son también radiaciones electromagnéticas, son también campos electromagnéticos que, digamos, tienen utilidades también prácticas. Eh, digamos que quizás dos de los más famosos emisores de ondas electromagnéticas no ionizantes son estos aparatitos de aquí, los teléfonos celulares, ¿no? Y los hornos de microondas. Los hornos de microondas sí funcionan con eso. Son de los dos más conocidos, ¿no? Em, y claro, como las frecuencias del celular o de la compu, o del Wi-Fi, por ejemplo, el Wi-Fi tiene esa característica, ¿no? El Wi-Fi tiene campo electromagnético. Pero como estos elementos están dotados de esta condición, lo que ha hecho la Organización Mundial de la Salud es hacer estudios, varios estudios, para que nos indiquen si ese campo electromagnético es dañino o no. Y, y nunca ha llegado, hasta hoy, no existe ningún estudio contundente que nos diga que la exposición continua a estos aparatos o a los microondas y demás sea
100% dañina. Eso nunca nos han dicho, no ha habido un estudio en ese sentido. Y por lo tanto, nosotros no sabemos a ciencia cierta si eso sucede o no en la práctica. Ahora, claro, mientras mayor es la energía, ¿no es cierto? Mientras mayor es la energía, mayor es el campo electromagnético. Y nosotros, si bien no tenemos un estudio que vincule los campos electromagnéticos de radiaciones no ionizantes con ninguna enfermedad, eso no quiere decir que tal vez haya una relación, pero no tenemos certeza científica. Y entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Nosotros lo que hemos hecho es tomar medidas precautorias. Y les voy a dar el ejemplo más clásico y para mí el más fácil de entender que es una medida precautoria o precautelatoria. Entonces, les decía, ¿no? Si tú te pasas con el teléfono ahí todo el día o te pasas ahí mensajeando o te pasas viendo el internet, bueno, o así como estamos ahora delante de la computadora, déjenme decirles que estamos expuestos todos a campo electromagnético, pero no hay ningún estudio que diga que esa exposición es dañina para la salud. Hasta ahora no ha habido ningún estudio que diga eso. Así que es prácticamente imposible saber si efectivamente hay daños o no hay daños, porque no hay ningún, vamos a decir, ningún eh, estudio que asuma eso, ¿no? Ahora, les pongo a pensar en algo. Estos aparatos, el microondas, este aparato celular, la compu, la tele, todos esos aparatos tienen algo en común, funcionan con energía eléctrica. Y la energía eléctrica, al estarse transmitiendo, pues evidentemente genera estas ondas, ¿no? El Wi-Fi. Pero todo esto opera en un nivel de voltaje de 120 voltios. Sí, de 110 voltios, perdón, 110 voltios. Tal vez en el peor de los casos en 220 voltios. No sé si han visto esos enchufes grandotes que tienen 220 voltios y que son los que se colocan para ese tipo de, digamos, de instrumento, ¿no? Puede ser una lavadora, puede ser una secadora, una cocina, qué sé yo. Es algo como más grande, ¿no? Eso tiene esos enchufes de 220 voltios. Pero finalmente son 220 voltios. O sea que si tú metes el dedo en un toma corriente de esos o cambiando el foco o alguna cosa, por ahí tendrás alguna descarga, si es que lo haces mal, ¿no? Obviamente. Alguna descarga que, digamos que te estremece un poco, pero por ahí no habrá mayor problema. El problema empieza a ser cuando tú tienes grandes cantidades de voltaje, ¿no? Por ejemplo, las líneas de distribución, los postes de luz que están afuera de sus casas o afuera de su lugar de trabajo o de la universidad. Esos postes de luz operan en 13.800 voltios. Quiero que vean la diferencia, ¿no? El celular, el microondas, la tele, ¿no? ¿Qué sé yo? El radio. Todos estos operan en 120, vamos a poner, u otros electrodomésticos. Operan a razón de 110 o 220 voltios. ¿Sí? Esa es la idea. Pero una línea de distribución, o sea, veamos si me encuentro una fotito por aquí, para que todos estemos claros como de qué estoy hablando. Una línea de distribución eléctrica. A ver, veamos. Aquí una imagen. Alguna imagen. A ver.
Es que aquí solo ha habido pura. Bueno, aquí hay una. No se parece. Bueno, en algo se parecerá a las que tenemos nosotros, pero ahí está, ¿no? Es una línea de distribución, ¿ya? Las que tenemos afuera de la casa, básicamente, ¿no? Esta, para que ustedes se den cuenta, esta opera en 13.800 voltios. 13.800. O sea, fíjate la enorme diferencia. Entonces ahí marcamos una diferencia trascendente. Y luego van a haber otras líneas de transmisión que van a operar en otros voltajes más grandes, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos en el Ecuador líneas de transmisión de media tensión, como las de, qué sé yo, 40.000 voltios, ¿no? Que son 40 kV, o sea, son 40.000 kilovoltios, 40.000 voltios, o de 69.000, etcétera, etcétera. Esto se llama tensión media. No sé por qué no. Y hay otras que son las líneas de transmisión de alta tensión, que están en el orden de los 138.000 voltios o de los 230.000 voltios. 230.000. O sea, cada vez sí te das cuenta que va siendo más grande, ¿no? Entonces, y por último, tenemos unas líneas de transmisión de extra alta tensión, que eso tiene 500.000 voltios, 500 kilovoltios. Entonces, en suma, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros sí es cierto que tenemos estos niveles de voltaje en nuestras ciudades, en nuestras carreteras, etcétera, y que cada uno tiene mayor tensión, pero no hay un estudio definitivo que me diga que si es que yo convivo junto a estas líneas o vivo debajo, lo que sea, voy a tener alguna enfermedad, ni cáncer, ni no sé. No hay un estudio fehaciente. Hay estudios, ¿no? Pero que llegan a veces a ciertas conclusiones, pero no están avalados por la Organización Mundial de la Salud, por lo cual nosotros tendríamos que entender de otra manera el tema. Pero, pero esto tiene que ver con, con la emisión de esta energía. Entonces, vean ustedes, es una cosa bastante particular. Ahora, ¿dónde vienen las medidas de precaución? Bueno, no hay un estudio técnico que diga que hay una relación entre ellas, pero eso no quiere decir que tal vez en algún momento alguien descubra algo. Entonces, las medidas de precaución, dicho de una manera coloquial, son medidas que se toman por si acaso. Sabemos que no hay una relación directa porque no hay estudios, pero eso no quiere decir que pueda no suceder algo, ¿no? Entonces, vamos a tomar medidas por si acaso. ¿Cuáles medidas tomamos por si acaso? Bueno, esa medida se llama franja de servidumbre, la franja de servidumbre eléctrica. ¿Qué es la franja de servidumbre eléctrica? Bueno, no lo voy a decir yo, lo va a decir la gente de Arconel, que son los expertos en esta materia, y yo le estoy poniendo una fotito de ellos, ¿no? Estas- Por favor, señorita ya, Maridueña. bueno, se supone que eh, la servidumbre era básicamente un terreno, por así decirlo, que beneficia a dos personas, ¿verdad? Un Entonces, gravamen, ajá, un gravamen, sí. correcto.
Entonces, cuando hablamos de franja de servidumbre, estamos hablando, pues, supongo que de estas conexiones que Correcto. benefician a varias personas. A ver, es un poco diferente, ¿no? Usted, que está muy bien, tiene una muy buena idea de lo que es la servidumbre como tal. La servidumbre, o sea, legalmente, como nosotros la conocemos, como nosotros la analizamos siempre, la servidumbre es esencialmente un gravamen, o dicho de otra manera, es una limitación al dominio, ¿no es cierto? La franja de servidumbre es una limitación al dominio, así está definida por el Código Civil, ¿no? Es una limitación al dominio. Entonces, claro, la idea que usted tiene siempre es la idea de la servidumbre de tránsito, ¿no? O sea, si yo tengo dos terrenos y el uno no tiene acceso a la calle principal, hacemos o imponemos un predio dominante, impone una servidumbre a un predio que se llama predio sirviente. ¿Para qué? Para que sirva a los fines del ejercicio de la propiedad, dejando un espacio de terreno al que le llamamos franja de servidumbre o derecho de paso o derecho de vía, se le dice también, para que las personas circulen por ahí, ¿no es cierto? Y puedan llegar a su propiedad. Es así, ¿no? Esto ya lo vieron ustedes, ¿no? En Derecho Civil Bienes. Sí lo vieron, ¿no? ¿O no? ¿Qué dice? Sí lo vimos. Sí lo vieron, ¿no? Ya, bueno. En la servidumbre eléctrica no hay un predio sirviente, ni hay un predio dominante. En la servidumbre eléctrica pasa lo que tenemos en esta fotito. Hay una obra pública que necesita, ¿no es cierto?, una franja de terreno en donde opere esa línea de transmisión, ¿ya? Y la necesitamos principalmente por dos razones, por razones de precaución y por razones de seguridad. Las razones de precaución están explicadas en la medida en que, como no sabemos, capaz que a futuro, capaz de aquí unos 30 años, 20 años, 50 años, no sé, alguien investigando se dé cuenta que esto ha sabido causar algún problema médico o de la salud. Puede ser, ¿no? Bueno, como no, ahorita no sabemos, nosotros estamos imponiendo esta servidumbre por si acaso. Pero también tiene que ver con un tema de seguridad, porque como ustedes ven en la franja de servidumbre, ¿no es cierto? La franja de servidumbre necesita operar de manera libre de árboles, libre de obstáculos, ¿no? Porque evidentemente de esa franja de esa línea de transmisión depende la disponibilidad eléctrica a nivel nacional, ¿no? Entonces, si yo siembro árboles muy altos que topan los cables, puede generarse ahí un accidente, una descarga eléctrica, qué sé yo, se prende fuego el árbol, porque el árbol es conductor natural de energía eléctrica. Entonces, claro, la idea de todo esto es buscar un tema asociado a la seguridad y asociado a que eh, en cualquier momento que se pueda definir alguna cosa extraña que pueda pasar en relación a la salud, pues nosotros ya hemos guardado una distancia. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En realidad, dependiendo del voltaje, y yo les había puesto aquí algunos voltajes, dependiendo de estos voltajes, la franja de transmisión tiende a ser más ancha, ¿ya? Entonces les voy a mostrar qué es lo que nos va diciendo digamos, el arconel, ¿no? Aquí está otra foto. Esta nos dice en cambio cuántos metros, ¿no? Entonces, fíjate, 138.000 voltios del eje de la línea de transmisión, 10 metros a cada lado. O sea, en la de 138, esta franjita de servidumbre mide 10 metros a cada lado, 20 metros en total. Ahí no puedes construir, ahí no puedes sembrar árboles grandes, ese tipo de cosas tú no puedes hacer. Además, por una razón esencial de seguridad, ¿no? Como el campo electromagnético atrae, ¿no? El campo electromagnético tiene esta propiedad de electromagnetismo,
puede ser súper riesgoso para la persona que se acerca demasiado a la línea no recibir una descarga eléctrica. O sea, eh, la razón por la cual en todos los municipios del país hay una regulación de distancia de seguridad con las líneas, no solo estas de transmisión, sino las de distribución, ¿no? Te dicen clarito, mira, no te pegues a los cables, porque es peligroso. El cable cuando está cargado de energía eléctrica está transmitiendo electricidad, ejerce una fuerza de succión, ¿no? Te atrae. Y normalmente lo que atrae son los metales. Entonces, Dios no quiera, tú estás ahí en la... Y esto son accidentes que he visto, porque como trabajé muchos años en el sector eléctrico, he visto este tipo de accidentes. Son tenaces, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la gente hace las construcciones muy cercanas a las torres o a los postes eléctricos. Y entonces, claro, a veces las terrazas... yo me acuerdo de un caso así muy, muy triste de un señor que, claro, vulneró, claro, es un principio, vulneró la normativa te dice no, no te pegues, no, no construyas, pero el señor hizo, o sea, desoyendo la parte legal, hizo su casa muy pegada al cable, o sea, a los cables eléctricos, y claro, además casa de 5 pisos, ¿no? Entonces, claro, evidentemente los cables le bordeaban la, la vista prácticamente, ¿no? Entonces... Él había estado en una reunión familiar o una cosa así, haciendo una parrillada. Entonces estaba con, ustedes saben, ¿no? En la parrillada tienes ahí la parrilla y estás ahí con, digamos, la comida con la carne, ¿no? Salchichas y todo, ¿no? Estás ahí, estás riéndote un rato. Entonces, claro, él había tenido una varilla, ¿no? Una varilla metálica con la que acomodaba el carbón, ¿no? De la brasa. Estaba ahí él acomodando el carbón. Y un momento determinado, él, en un movimiento involuntario, levantó los brazos y la varilla metálica, que era una varilla larga, quedó expuesta al cable de distribución. Como el cable genera campo electromagnético, eso funciona como un imán. Todos han visto lo que hacen los imanes, o sea, tú tienes, suponiendo que este sea un imán y yo tengo algo metálico, ¡pac! El problema es que si tú haces ese ¡pac! Con una línea de transmisión recibes una descarga eléctrica. Pero una cosa es recibir 120 voltios, que por ahí, o sea, estás desarmando el tomacorriente de la casa sin haber quitado la energía, por ahí, ¡tac! Te da o sea, el cortocircuito te transmite la electricidad y tú recibes el impacto eléctrico del shock, ese eléctrico. Pero una cosa es 120 voltios, que por ahí te pica o más desde el susto, ¿no? O sea, pues, a todos les ha pasado, ¿no? Eso, recibes una descarga eléctrica, sí te asustas y tal, pero 120 voltios es una cosa, pero 13.800, o sea, con suerte quedas vivo, con mucha suerte, con mucha suerte. No se diga voltajes mayores, o sea, con 138.000 voltios, que es la línea de alta tensión más baja que tenemos, con una descarga de 138.000 voltios, créeme que bajas achicharrado, o sea, bajas en cenizas, que la descarga eléctrica esa no, o sea, esa no la resiste nadie, pues, eso es imposible, o sea, el infarto es inmediato, ¿no? Porque claro, la descarga eléctrica, alguien alguna vez me la graficó de una manera muy, muy clara, ¿no? Muy fuerte quizás, pero es así, ¿no? O sea, la electricidad, y los cables eléctricos son como tubos, los tubos por donde tú llevas el agua, las torres de transmisión y los postes de luz sirven para lo mismo, transportar energía. Entonces, a través de los cables pasa la electricidad. Entonces, tú transportas energía, igual que transportas el agua a través de los tubos, ¿no? Pero, ¿qué pasa si tú tienes una gran presión de agua e intentas pasar por un tubo de 1 pulgada? Le revientas al tubo, o sea, le mandas por ahí y el tubo explota, o sea, evidente. Mandas demasiada cantidad de agua por el tubo, le explota.
Entonces, claro, eso mismo te pasa con el corrientazo eléctrico, que nosotros, los seres humanos, tenemos, digamos, todo nuestro organismo, nuestro sistema nervioso funciona con impulsos eléctricos, ¿no? O sea, te pinchas un dedo, te golpeas algo, y hay un impulso eléctrico que llega en milésimas de segundo a tu cerebro para anunciarte, o sea, te dolió, te picó, te pinchó, te dio comezón, lo que sea. Son impulsos eléctricos que viajan a gran velocidad, ¿no? Si demoras milésimas de segundo en darte cuenta que te pinchaste o tal, que es tu cerebro el que está procesando, ¿no? Entonces imagínate en esos conductores de electricidad que deben ser mínimos en el cuerpo, el sistema nervioso digamos, con unos nervios casi microscópicos, y tú le pasas por ahí 138.000 kilovoltios, el grueso de ese cable será una cosa, o sea, no sé, del tamaño de mi lente, será el cable de 138.000 voltios, porque el otro cable es una cosa así del tamaño de la mano, es prácticamente el grueso de la cosa esta del café, de la taza del café, una cosa así, es gruesísimo eso. O sea, imagínate eso, o sea, una descarga que viaja por una línea de ese grosor, te descarga a ti, te destroza. Entonces, claro, es eso, ¿no? Y, y por eso es que se impide. Entonces, si nosotros vemos esto que dice el CONELEC, es súper claro. Tú tienes 138.000 voltios y te dan 10 metros a cada lado. Eso tiene también una razón de ser, y es que el campo electromagnético en ese voltaje dura, o tiene una extensión máxima de 14 metros, o sea, 7 metros de radio. O sea, el campo electromagnético alcanza solo 7 metros por lado, pero la servidumbre tiene 10. Con eso hay 3 de ventaja. O sea, con eso, si tú construyes en el filo de la franja, ya no te llega ni de chiste porque estás a 3 metros de distancia del alcance real del campo electromagnético. No te ponen al filo, te ponen un poco más ancho. Lo mismo va a pasar en 138, que son 15 metros, en 230, perdón, que son 15 metros, o en 500.000 voltios, que ya son 30 metros. Pero en todos está medido una superficie más ancha de lo que en realidad alcanzan las franjas de servidumbre. Entonces ahí generalmente lo que te dicen es, vea, usted ya está planteándose ahí esta idea de la franja de servidumbre. Entonces ahí lo que usted puede hacer, o sea, hay ciertas actividades que tú puedes hacer, ¿no? Por ejemplo, aquí hay unas, ¿no? Mira, esto puedes hacer. Estas son cosas que tú puedes hacer bajo la franja, ¿no? Tener vaquitas, sembrar, digamos, no vas a sembrar el árbol de pino, ¿no? O sea que, bueno, eso acá en la sierra. En la costa quizás no vas a sembrarte la palmerota, ¿no? O sea, eso no se puede porque eso es riesgoso, pero sí puedes sembrarte ahí digamos, unas frutas, qué sé yo, unos arbustos, eso sí, ¿no? Una práctica agrícola convencional, eso sí, o tener unos animalitos ahí, ¿no? Por ahí están unos chanchitos, tú ves ahí paseando, pasar el tractor, no hay problema en eso, ¿no? Unas reses están ahí, ¿no? Esas son cosas que puedes hacer, ¿no? Cultivos de ciclo corto, ganadería no extensiva, ese tipo de cosas. Eso se puede hacer. Y cosas, como ya les dije, que no, definitivamente no puedes hacer como medida de protección, seguridad, etcétera, es este tema de las construcciones. A ver, me parece que ya, ya le pego aquí para que se vea un poco lo que sí se puede hacer, ¿no? Mira, entonces, hagámosle más chiquito para ver si entran los dos. Entonces ahí, mira, claro, esto ya no puedes hacer, ¿no? Construirte una casa, sembrar un árbol alto, ¿no? Eso ya no puedes hacer eso, ese tipo de cosas ya,
No están prohibidas por una cuestión de precaución y también por un tema de seguridad. Entonces, no sabes cuáles van a ser los efectos, no sabes, no hay certeza científica, pero por si acaso tomas la medida. Por si acaso, en el inciso 2 del artículo 73 ustedes tienen una definición clarísima de una medida precautoria, ¿no? Eh, que básicamente se refiere a los recursos genéticos y a la biodiversidad, ¿no? Ahí tienen un ejemplo que es súper claro, ¿no? La misma Constitución nos la aporta con eso, ¿no? Te dice incluso qué hacer si te encuentras en la circunstancia de algún elemento, de algún tipo de circunstancia que vaya a dañar efectivamente la biodiversidad o el ecosistema. Eso prácticamente. Ok, preguntas, por favor. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Clarísimo? ¿No hay preguntas? Ok, artículo 74, por favor. Alguien que tenga la mano de la Constitución le puede dar lectura, por favor. Yo, profesor Poler. Por favor. Artículo 74. Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que le permitan el buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación. Su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. Ok, muchas gracias. Em, bueno, de todos de estos cuatro artículos que se refieren a derechos de la naturaleza, este artículo es quizás el que menos me hace gracia, en realidad, porque cuando nosotros hablamos de beneficios para los seres humanos, empezamos a hablar de derechos humanos. Y es extraña esta disposición. La pusieron ahí, pero no estoy yo personalmente no estoy 100% seguro de que esa disposición se refiere a derechos a la naturaleza. Creo que se refiere más a derechos humanos. Peor cuando hacemos el análisis de qué significa servicios ambientales como concepto, ¿no? Eso es un poco más complejo. Entonces, vamos a ver qué significa esto de los servicios ambientales, porque está claro, ¿no? O sea, la gente puede beneficiarse de los recursos naturales, ¿no? Dentro de los límites, con los requisitos legales. Está muy bien eso, pero veamos qué significa esta idea de los servicios ambientales. La definición de servicios ambientales está en el glosario de definiciones del Código Orgánico del Ambiente. Por favor, alguien que tenga la mano, si lo puede leer, sería interesante, por favor. Servicios ambientales. ¿Qué artículo, profe? Disculpe. En el glosario de definiciones, no hay un artículo, ¿no? Hay que ir al glosario y en el Ah, ok, glosario ok. hay que ir a servicios ambientales, por favor. Doctor, puedo leer. Por favor, señor Lord. Servicios ambientales son el provecho, la utilidad o el beneficio que los ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos de la naturaleza producen y que son utilizados y aprovechados por la población como una de las formas de gozar del derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado para alcanzar el buen vivir. Ujú. Chévere, gracias. Bueno, aquí, cuando nosotros nos referimos a estos servicios que presta la naturaleza, hay algunos ejemplos que se pueden utilizar.
Pero quizás, el más difundido tiene que ver con el proceso que se conoce como la captación de carbono. Ese es quizás el ejemplo que más aparece, ¿no? ¿Y a qué se refiere este proceso? Les voy a poner una foto que normalmente se usa, que es bastante ejemplificativa, ¿no? Bueno, em, en la naturaleza, normalmente, o sea, sin intervenciones humanas ni cosa por el estilo, en la naturaleza se produce un proceso que es natural, que se llama ciclo del carbono, ¿ya? El ciclo del carbono. El carbono es una sustancia que existe naturalmente, cuyo origen de producción usualmente es la combustión, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que procede de la quema de ciertas sustancias. Ustedes saben que sin que el hombre exista en la Tierra, sin que el ser humano esté presente en la Tierra, hay momentos en que por diferentes circunstancias hay producción de carbono en la naturaleza. Por ejemplo, cuando hay una erupción volcánica o cuando hay emisión de gases volcánicos, se produce un, digamos, una emisión de carbono. El carbono tiene dos fuentes principales, el que les llamamos los compuestos con oxígeno, que son el anhidrido carbónico, gas carbónico también se le conoce, eh, o monóxido de carbono, que quizás es el de los más contaminantes. Y al mismo tiempo está el dióxido de carbono, el CO2, que también es producto de esa combustión, por ahí. Y también se produce el gas metano. El metano, o sea, mientras todos los que son óxidos y monóxidos o dióxidos, todo lo que son óxidos de carbono, son resultados de mezclar oxígeno con carbono, ¿no? O sea, digamos, en la práctica esto se vería como CO, ¿ya? O CO2, ¿ya? Esto, ustedes lo han visto, ¿no? Lo han visto seguramente en la escuela, ¿no? Y esto es, digamos, aquí arriba lo que tú tienes es este CO, este es el monóxido de carbono, se llama así porque tiene una sola, o sea, la molécula está cubierta compuesta por un óxido único de carbono y un óxido único que es oxígeno y un carbono, un átomo de carbono, o sea, la molécula está uno a uno. O también como está acá, que este es el dióxido de carbono y que se llama así porque en realidad el dióxido hace referencia a los dos átomos de oxígeno, ¿no? Mezclados con un carbono. Pero también en eh, vamos a decir que en estos procesos naturales se produce otra sustancia que es el gas metano, que es básicamente CH. Y aquí yo diría, hay muchos de estos, entonces yo les pongo ahí un sub X porque puede haber varios, ¿no? Varios tipos de metano. Y entonces estos son gases que están en la naturaleza usualmente, ¿no? Están permanentemente en la naturaleza. Bueno, ¿qué pasa con el carbono en realidad, con este ciclo del carbono que les contaba? El carbono es una sustancia que para los árboles y para la vegetación en realidad es útil porque sirve para respirar. O sea, a los árboles, a los arbustos, a la vegetación, el carbono les es útil porque les permite respirar. Y a los seres humanos, esa sustancia nos es tóxica, a los seres humanos y a los animales. Para nosotros es tóxico. Aquí se produce esta peculiaridad bastante interesante de la naturaleza, que es que los árboles
cuando respiran, ya sea monóxido de carbono, dióxido de carbono, gas metano, se quedan con el carbono y expulsan como desecho el oxígeno o el hidrógeno. A nosotros el oxígeno es el que nos interesa, porque en cambio nosotros como seres humanos y algunos animales, la mayoría, utilizamos el oxígeno para vivir. El oxígeno es nuestro elemento de vida y nosotros expulsamos el carbono. Entonces, no sé si se dan cuenta que hay un beneficio mutuo, ¿no? Natural, sin que nadie intervenga. Los árboles funcionan como un purificador natural del aire, porque se quedan con el carbono y liberan oxígeno. Bueno, ese es un beneficio que la naturaleza realiza, un beneficio de purificación de aire, que es gratuito. La naturaleza no nos cobra por eso, lo hace, porque esa es su función, la función de los árboles, y con eso además sobreviven ellos. Así que todos estamos contentos con esa función. Ese es como el antecedente. O sea, esa es la idea técnica del asunto, ¿no? De cómo nosotros equiparamos esos aspectos. Bueno, nos remontamos a los años noventas, ¿no? Nos remontamos a los años noventas y nos encontramos con la idea de una crisis severa ambiental que empezó a vivirse en Japón, ¿no? En Japón en Tokio, ¿no? Principalmente. Vamos a ver si encuentro alguna, alguna fotito, alguna cosa de algo que pasó en su momento, ¿no? En Tokio, aquí está. ¿Ya? Bueno, no sé si lo... Es una foto de los noventas esta, ¿no? O sea, les pasaba esto a los japoneses. Ya voy a pegar aquí la foto para que les vean a estos japoneses amigos. Eh, uy, esta es una foto de los ochentas. Foto real, ¿no? Parece inteligencia artificial, pero no, es una foto real. Esto les pasó en el 90 a los japoneses. Un día amanecieron así, ¿ya? Y como les digo, se parece inteligencia artificial, pero no, amanecieron así. Entonces, ¿cómo sales así? ¿Cómo te vas al trabajo así? ¿Cómo te vas a estudiar así? ¿No? Hay otras fotos que son tomadas ya como después de la emergencia y que todavía se puede ver algo del problema, tal vez un poco menos, ¿no? Aquí están la gente ahí circulando en las bicis. Mira, fíjate. O sea, uy, ya hice algo malo. Ya. Entonces, pero aquí estamos dos o alguna cosa, bueno, ya. En todo caso, sí se nota, ¿no? O sea, esto les pasó a ellos. ¿Cuál es la explicación de esto? O sea, a dónde quiero llegar con esta explicación es a que ellos enfrentaron una crisis en los noventas súper fuerte porque les superó la contaminación ambiental. Y o sea, es un efecto natural, es algo que iba a pasarles de todas maneras, porque es como cuando a ti te dicen, no sé si les ha pasado, pero hay ciertos ejercicios de relajación que les dicen que uno respire y que meta aire en los pulmones y luego, digamos, exhala, inhala y exhala y así. Hay un momento en que tú tratas de meter más aire en tus pulmones y ya no entra, porque estás lleno. O sea, estás lleno, ya no entra. Bueno, a los árboles les pasa eso también, que hay un momento en los que ya digamos, han absorbido tanto monóxido de carbono que ya no les cabe más espacio en los pulmones, ¿no? O más bien dicho, no en los pulmones, sino en su sistema, ¿no? En sus hojas, en su sistema, digamos, respiratorio.
Y claro, ya no alcanzan a depurar el aire. Y le pasa esto, ¿no? Al aire, esto que vemos. Esta crisis no fue solamente, y ustedes pueden googlearle un poco, no fue solamente de Japón, de Tokio. Eh, Pasó algo parecido en Santiago de Chile, pasó algo parecido en México, pasó algo parecido en Sao Paulo, en Brasil. O sea, era un problema ambiental serio, ¿no? En los 90. Entonces, claro, el gobierno de ver esto que les estoy mostrando en imágenes, porque no sé si ustedes, o sea, no sé si se alcanza a vislumbrar la niebla que tienen la gente que va manejando las bicicletas, va manejando con con niebla, ¿no? Con una niebla, pero no es niebla, es monóxido de carbono. Entonces, al gobierno le preocupó tanto esto que dijeron, bueno, aquí nosotros tenemos que tomar una medida inmediata porque si no, nos vamos a morir todos. Hay que tomar una medida. ¿Y cuál fue la medida que se les ocurrió a los japoneses, al gobierno de Japón? Fue precisamente, dijeron, bueno, vamos a restringir la fabricación de vehículos. ¿Por qué? Porque los vehículos generan este aire contaminante y si nosotros le ponemos límite a la fabricación de vehículos, en el corto, mediano, largo plazo, vamos a empezar a ver, vamos a decir, ventajas en cuanto a la generación de contaminación. No vamos a tener tanta contaminación. Bueno, esto es una cosa que se decía. Y ellos hicieron eso. Entonces restringieron. Yo les voy a poner a modo de ejemplo nomás, ¿no? Porque no estoy seguro de que haya sido así, pero a las principales empresas japonesas, vamos a decir, por ahí Toyota, por ahí Mazda, por ahí Mitsubishi, ¿no? Les dijeron, bueno, ustedes el año anterior, por ejemplo, a Toyota, no sé si le dijeron exactamente eso, pero es la idea, solo es didáctico. Usted, Toyota, el año pasado produjo 1 millón de vehículos, este año va a seguir produciendo 1 millón de vehículos, no me va a producir nada más. Eso para Toyota para Toyota, para Mazda, para Mitsubishi, para otras marcas y para otras fábricas también que trabajan con monóxido de carbono, fue la muerte. O sea, imagínate que ellos en los años 90 estaban en un proceso serio de expansión a nivel mundial. O sea, ellos estaban fabricando cada vez más vehículos, estaban vendiendo cada vez más vehículos y los japoneses habían hecho, muchas empresas habían hecho inversiones para hacer más grandes sus fábricas, habían abierto fábricas en otros lugares del mundo, ¿no? Para ensamblar, para, digamos, vender más vehículos. Entonces, imagínate, la cosa que yo leía es que estas fábricas, la que menos había hecho una inversión aproximada de un 40% de incremento de producción. O sea que ellos tenían previsto para el año 93 fabricar 1.400.000 vehículos y ya no podían fabricar eso porque el gobierno les puso una restricción y les dijo, no, no, solo 1 millón. Entonces, imagínate lo que significa eso en términos económicos para una empresa grande como Toyota o como Mazda, como Mitsubishi. Pues significa que tú ya hiciste una inversión seguramente costosa, estableciste ahí los lugares de fabricación, eh, contrataste personal. O sea, resulta que el 1 millón de vehículos tú los ibas a tener listos para agosto, pero septiembre, octubre, noviembre, diciembre no ibas a trabajar, porque ya no tenías cuota, o sea, ya se te acabó la cuota, ya no podías seguir vendiendo. Entonces, claro, sí era una pérdida. Entonces, como los japoneses son bastante creativos, a alguien, no sé a quién, que yo lo único que ya he visto es del resultado, a alguien se le ocurrió plantearle al gobierno japonés y decirle, vea gobierno, si yo logro demostrarle que en otro lugar, sea en Japón mismo o en algún otro lugar del mundo, en cualquier otro lugar, lejos de la fabricación de los vehículos, yo logro un proceso de purificación de aire, usted me sube la cuota. Si, por ejemplo, si ese 1 millón de vehículos producen 200.000 toneladas de monóxido de carbono, y yo le logro demostrar que puedo
Vamos a decir que puedo crear en otro lugar del planeta una captación de carbono por 25.000 toneladas, o sea, la cuarta parte de lo que hemos visto. ¿Usted me autoriza a fabricar ese 25% adicional o no? Y el gobierno dijo, bueno, si usted logra demostrarme que en otro lugar del mundo usted puede garantizar la producción continua de oxígeno, de purificación del aire, vale, va, le autorizo. Si lo logra, le autorizo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasó con los japoneses? Se vinieron bueno, fueron al África también, pero en lo que nos compete a nosotros vinieron a Latinoamérica. Y claro que en Latinoamérica tú te encuentras con países como nosotros, el Ecuador, como Brasil, como Perú, como Colombia, como Bolivia, que tenemos selva amazónica. Y selva es sinónimo de árboles. Y árboles es sinónimo de captación de carbono. Entonces, ellos empezaron a llegar. En los noventas, en cambio, era una época de crisis para Latinoamérica, ¿no? Habían crisis en todos los países, estábamos sufriendo, digamos, una caída grosera de los precios del petróleo, ¿no? Estábamos, digamos, con problemas bancarios, financieros en casi todos los países. El Ecuador en el 99 perdió la moneda, hubo digamos, el feriado bancario, un poquito después, entre el 99 y 2001, o sea, eran momentos difíciles. Entonces, la gente que vivía en la selva, los quichuas, los cofanes, o sea, muchas nacionalidades, se barajaban seriamente la necesidad o la posibilidad de cortar la madera para vender. No es que si no, no, ¿cómo comes? ¿De qué vives? Y ellos tenían, digamos, extensas zonas de terreno que durante los años 60 el presidente Velasco Ibarra les había adjudicado, ¿no? Como parte de la reforma agraria. Bueno, ¿qué hacemos entonces, no? Hay que cortar la madera, no queda más, si no, no vamos a tener de qué comer. Entonces, en ese contexto llegan los japoneses y le dicen a nuestra gente, a nuestros indígenas, claro, les dicen, oye, ¿tú qué vas a hacer con estas, no sé, 1.000 hectáreas, 2.000 hectáreas? ¿Cuál es tu plan? Entonces, claro, los indígenas empiezan a decirte y los campesinos, en realidad, de estas zonas empiezan a decirles, bueno, mi idea es cortar todo el bosque, ¿no? Vender la madera y una vez vendida, dedicarme a la agricultura o a la ganadería, según cada caso, ¿no? Entonces los japoneses que no eran tontos nos plantean, o les plantean a las comunidades indígenas, oye, y a ver, ¿y cuánto vas a ganar por el desbroce de la vegetación o sea, ¿cuánto crees que te van a pagar por todos los árboles que vas a cortar y vas a vender? Los indígenas, es que en el orden de unos $300.000. Ya, $300.000. Entonces, para los indígenas, digamos, es que le voy a borrar porque ya me parece, ay, se ha hecho un vínculo. Ya, bueno, si como ya le vieron, ya, ahí está aquí otra vez. Listo. Ok, entonces a las comunidades, lo que nos decían básicamente, las comunidades, el plan de las comunidades era en cambio, digamos, corte de madera, eso probablemente les reportaría un valor en el orden de los $300.000. Y luego, claro,
agricultura, ganadería, digamos, la actividad que ellos consideren eh, básica, ¿no? Entonces ellos dicen que vamos a ganar 50.000 dólares por año, ¿no? Por mis actividades agrícolas o mis actividades ganaderas, 50.000 por año, muy bien. Entonces en 10 años, vamos a decir esto, por 10 años, me daba como resultado 500.000 dólares. Total es que esta gente le plantea a los, digamos, a los japoneses que ellos iban a realizar una actividad que les iba a reportar 800.000 dólares en 10 años. 300 resultado de vender el bosque y 50.000 resultados de su negocio de, ya sea de, no sé, de siembra de cacao, de ganadería, de lo que sea, ¿no? Entonces los japoneses le dicen a la gente, oye, ¿qué te parece si en vez de que tú cortes y te pongas a, a sembrar, yo te pago 2 millones de dólares, con el único objetivo de que tú no cortes nada, no cortes madera, dejes todo lo que está tal como está, no lo cortes, no lo botes, déjalo así. Ustedes ya pueden imaginarse qué es lo que piensa una persona. O sea, si tú tienes que cortar madera, que eso ya de por sí es trabajoso, hacer agricultura, ganadería, que de por sí implica trabajo y esfuerzo, para una oferta de que está más del doble de lo que tú tienes proyectado ganar, es evidente que ibas a aceptar. Y yo diría que todos aceptaron eso. Entonces te pagaban esos 2 millones de dólares por una cantidad de hectáreas y eso hicieron por todos lados, ¿no? Entonces, claro. Vamos a suponer que en todos los lugares ellos gastaron en total, digamos, la Toyota logró por la captura de carbono, pagó, vamos a decir que pagó unos 100 millones de dólares, ¿ya? O sea, 100 millones de dólares pagó por todos los campos en los que evitó que se boten los árboles, ¿ya? Obviamente esto no puede ser, o sea, si la Toyota, la Mitsubishi, la Mazda, cualquier empresa japonesa o de cualquier lugar del mundo va a hacer esto, no puede esa misma empresa certificarse a sí misma y decir, sí, 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 yo hice, yo. Eso no sería válido, ¿no es cierto? Entonces ahí apareció este negocio de las verificadoras, como Buró Veritas, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que empezaron a hacer? Bueno, ellos contrataron los servicios de gente que iba al menos 4 veces al año para verificar que efectivamente los indígenas estén cumpliendo el compromiso de no botar la madera. Entonces, claro, ellos durante todo el año les hacían inspecciones sorpresa, 4 o 5 inspecciones sorpresa, para ver que efectivamente los propietarios estaban cuidando el bosque y no estaban botándolo ni dañándolo ni nada, sino que estaba prístino, ¿no? Como dice el profesor Betancourt, estaba prístino. Bueno, total es que, claro, cada año que va pasando, los japoneses van pagando a razón de no sé, pues 200.000 dólares, 200.000 dólares al año, ¿no? En que dijimos que iban a haber 2 millones de dólares. Entonces, hasta ahí la gente está contenta, todo ha funcionado. Los de la Toyota tienen su certificado y se van al gobierno, ¿ya? Al gobierno japonés y le dicen, mira, gobierno, nosotros ahí en el Ecuador, en Brasil o la Argentina, no, bueno, de pronto sí en la Patagonia, pero en Brasil, en Bolivia, en Colombia, en el Perú, en el Ecuador, hemos logrado capturar carbono. Y aquí están los certificados suscritos por Bulo Veritas, una empresa de alto prestigio a nivel internacional y tal. Así que necesito que me des la cuota para más vehículos. Entonces, dice, bueno, estos certificados te acreditan por un tonelaje que, vamos a decir, te da derecho a 400.000 vehículos más.
Entonces tú puedes producir 400.000 vehículos porque has pagado para eso. Entonces, como el gran total de vehículos que se van a producir, ellos reúnen 1.400.000 vehículos. Ahora, quiero que reparen en una cosa, ¿no? Yo no sé en realidad cuánto será la utilidad válida y real de la Toyota o de la Mitsubishi o de la Mazda, pero supóngase usted que ellos tengan una utilidad, siendo muy conservador, muy, muy, muy conservador, una utilidad de $2.000 por vehículo. O sea que en cada vehículo que vendan ganen $2.000, ¿no? Em, Oye, eso significaría que ellos, si hubieran ganado, ¿no es cierto? $2.000. Y digamos, les pongo en perspectiva porque a veces puede ser que no haya una estructura como clara de esa manera de ver, ¿no? Em, Les pongo en perspectiva porque, digamos, un carro, digamos, de los más baratos en la Toyota, ustedes no encuentran por menos de ponle por ahí $18.000, ¿no? $18.000. Es de los carros más baratos. Entonces, si tú, de los $18.000 que cuesta el vehículo, si la Toyota se gana unos 2.000, está con las justas porque es un poquito más de 10%. Pero claro, hay unos vehículos que valen $70.000, $90.000, $120.000, una cosa loca, ¿no? Y yo estoy metiéndoles a esos vehículos también en el mismo saco, porque estoy diciendo que por todos va a ganar $2.000 por cada uno de ellos. Si tú haces el cálculo total, es muy probable que por ese millón de vehículos iniciales ellos cobren $2.000 millones. Y claro, por el total de los 400.000 vehículos, es muy probable que ellos hubiesen cobrado 800.000 millones, ¿no? O no, no 800.000, 800 millones de dólares. 800 millones. Entonces, si nosotros caemos en cuenta, a las comunidades le pagaron 1 millón y ellos ganaron 800 millones. ¿Me explico? Más del 10%. O sea, ellos pagaron un poquito más del 10%, pero la ganancia es gigantesca. Eso es un sistema de servicios ambientales, de pago por servicios ambientales. Entonces, claro, si nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y a quién beneficia eso? Es evidente que le beneficia a la empresa, ¿no? Porque tuvo ingresos adicionales por $700 millones en el caso del ejemplo. Pero en realidad, sí, todas las empresas tuvieron más entradas y más beneficios económicos porque vendieron más autos. Ahora, no solamente la empresa se beneficia, sí se beneficia a la comunidad, porque la comunidad cobra más del doble de lo que hubiera ganado desbrozando el bosque. Y eso es algo que sí se dio, ¿no? Entonces la gente ganó más dinero. También creo que se beneficia el Estado, porque el Estado, yo me acuerdo en los noventas, Parque Nacional Yasuní, por ejemplo, que es uno de los parques en donde hubo este tipo de temas, o alrededor del parque fue que hubo este tipo de temas. O sea, yo me acuerdo que habían 12 guardaparques para todo el Parque Nacional Yasuní. Bien, todo el Parque Nacional Yasuní debe ser Tungurahua, Bolívar, y, y, digamos, y Tungurahua juntas. Imagínate, con 12 personas ahí cuidando todo eso, no, es imposible. Pero otra cosa es que los dueños mismos se apersonen y que cuiden. Es evidente, si te están pagando, vas a cuidar. Suena clarísimo. Entonces, claro, hay una ayuda, me parece que para el Estado. Y hay una ayuda al ambiente también, porque no, no hay,
No hay ninguna forma posible de que no cuiden y de que no haya digamos, un mantenimiento de la naturaleza. Entonces me parece que sí se gana por todos lados. Hoy incluso estos certificados se venden en bolsa de valores, ¿no? En el mercado bursátil, pues estos certificados tienen un costo y se compran y se venden. Han generado un comercio bursátil también. Así es que bueno, este es el tema de los servicios ambientales, ¿no? Para que más o menos quede como la idea de cómo funciona. Funciona con temas de agua también, no solamente de CO2. Funciona con temas de agua, también se puede hacer eh, en general, ¿no? Así es que bueno, hasta ahí el tema de derechos de la naturaleza. Preguntas, señorita Oña, preguntas. No, no tengo pregunta, profesor. Ok, señorita Porto Carrero, preguntas. Ninguna pregunta, profesor. Ok, señor Loor, preguntas. Ninguna pregunta, doctor. Ok, señorita Valencia, por favor, preguntas. No tengo preguntas, profesor. Ok, señorita Martínez, por favor, preguntas. Yo tengo una pregunta, pero Por no sé si favor, te bien. Al principio usted hablaba de los daños reversibles, ¿sí? correcto. Ya. Entonces mi pregunta es, cuando hay un daño que no se puede revertir, ¿cómo sería ahí? ¿Cómo se actúa ahí en esa manera? Ahí El, dice. es- Gracias, es una muy buena pregunta. Cuando usted tiene un daño irreversible, generalmente eso pasa a al campo penal. Recuerde que cuando estamos hablando de restauración y de reparación integral, estamos en el campo de lo patrimonial, pero digamos, el ejemplo clásico de de un impacto irreversible es la extinción de una especie. Entonces, en el caso de que por una acción humana se produzca esa extinción, el asunto puede volverse penal. Porque claro, ya no puede, no importa cuánto dinero tenga o cuánto invierta, si la especie se extinguió ya no la puede recuperar. Entonces, seguramente lo que va a terminar pasando es que ese proceso se vuelva penal, ¿no? Se vuelva penal, porque ya no hay cómo resarcir daños por la vía civil común. Y entonces ahí lo que vamos a tener es el problema asociado a, bueno, ¿qué vamos a hacer con esa especie? ¿Qué vamos a hacer con la persona que cometió la infracción? Pues, generalmente eso deriva a la cuestión penal, ¿no? Que es una forma de sanción diferente, pero que está relacionada con cómo se hace el manejo y la administración del medio ambiente en el Ecuador. ¿De acuerdo? No sé Ya, si profe, le gracias. contesté. Ok, gracias también a usted. Señorita Franco, preguntas, por favor. Ninguna, profesor. Ok, señorita Maridueña, por favor, preguntas. Ninguna, profe. Ok, señorita Gutiérrez, preguntas, por favor. Ninguna, profesor. Ok, señorita Espri, por favor, preguntas. No, profe, ninguna pregunta. Ok, señorita Rivera, por favor, preguntas. No, abogado. Ok, señorita Barre, preguntas, por favor. Buenas tardes, doctor. No, ninguna pregunta, Buenas doctor. tardes. Todo está Oh, bien. gracias, ok. Señor Jiménez, por favor, preguntas. No, doctor, ninguna. Ok, listo. Bueno, entonces estamos terminando la clase por hoy. Vamos a ver la próxima semana Derecho al Medio Ambiente Sano. Les voy a pedir que vengan leyendo artículo 14, 15 y desde el 395 en adelante, ¿no? Vamos a hacer una clase asociada al tema del medio ambiente sano. Le paro la grabación, ¿no? ¿Qué artículos, profe? Disculpe. 14